Cuando la infidelidad deja de ser una caída aislada y se convierte en costumbre, ya no estamos hablando solo de un error, sino de un patrón que endurece el corazón y destruye la confianza desde la raíz. Hay pecados que llegan como un golpe, inesperados, y hay otros que se vuelven rutina, como si el alma se acostumbrara a caminar con una piedra en el zapato. Al principio duele, luego incomoda menos, y un día ya no se siente, no porque haya sanado, sino porque el pie se insensibilizó. Así funciona la infidelidad cuando se repite. Al comienzo hay culpa, hay miedo, hay excusas torpes, pero con el tiempo aparece algo más peligroso que el acto en sí, aparece la normalización, la mente aprende a justificar, el corazón aprende a callar y la conciencia, que antes gritaba, termina susurrando. Y cuando la conciencia susurra, la mentira deja de ser un accidente y se vuelve un idioma, se habla con facilidad, se practica sin temblor, se perfecciona con detalles, con horarios, con mensajes borrados, con sonrisas ensayadas, con una vida doble que parece funcionar, hasta que por dentro comienza a pudrirse todo. Porque la infidelidad habitual no solo rompe la confianza de la esposa, también rompe la capacidad del infiel de mirar la verdad sin sentir amenaza. La confianza no se rompe de golpe, se desgasta, como una cuerda que se deshilacha con cada tirón. Primero se rompe una promesa, luego se rompe una explicación, luego se rompe la tranquilidad de la casa, y al final se rompe algo que cuesta mucho volver a construir. La seguridad emocional, esa sensación de que el hogar es un lugar donde el corazón puede descansar. Y cuando la confianza muere, no muere solo la relación, muere el lenguaje, muere la transparencia, muere la ternura, muere la espontaneidad. Todo se vuelve sospecha, todo se vuelve revisión, todo se vuelve prueba, como si el amor se transformara en detective, y nadie fue creado para amar de esa manera. En la Biblia, una de las cosas que más se repite no es solo no hagas el mal, sino vuelve a la verdad, porque Dios no trabaja con sombras, Dios no edifica sobre engaños, Dios no bendice lo que se alimenta de ocultamiento. Y por eso este tema es tan serio. Cuando un hombre decide amar el engaño más que la verdad, no está eligiendo solo un placer momentáneo, está eligiendo un estilo de vida, está entrenando su corazón para mentir, está diciéndose a sí mismo, yo puedo vivir dividido, y esa división, tarde o temprano, cobra un precio. Tal vez alguien escuche esto y piense, pero no es para tanto, yo cumplo, yo proveo, yo vuelvo a casa, y aquí aparece una trampa muy común, creer que la fidelidad es solo presencia física y no integridad. La fidelidad no es solo llegar a dormir a la misma cama, es cuidar el pacto incluso cuando nadie mira, es honrar con pensamientos, con conversaciones, con límites, con decisiones pequeñas que nadie aplaude pero que Dios ve. Porque el problema de la infidelidad que se hace costumbre es que la persona aprende a vivir sin rendir cuentas, aprende a construir un mundo secreto donde se siente intocable, y cuando alguien se siente intocable, deja de temer a Dios y empieza a temer solo a ser descubierto, y esa es una diferencia enorme. No se evita el mal por amor a lo correcto, sino por miedo a la consecuencia. Y mientras tanto, la esposa va sintiendo algo difícil de explicar, como un frío emocional, como si algo en el ambiente cambiara. A veces no hay pruebas, pero hay señales. Menos paciencia, menos interés, más irritación, más distancia, más necesidad de controlar el teléfono, más explicaciones largas para preguntas simples, más cambios repentinos de rutina. La costumbre del engaño no se queda encerrada, se filtra, cambia el carácter, porque la mentira exige energía, exige memoria, exige actuación, y actuar todos los días cansa, y ese cansancio se convierte en dureza, y la dureza se convierte en indiferencia. No es raro que quien se acostumbra a engañar también se acostumbre a minimizar el dolor ajeno, porque si mira el dolor de frente, tendría que admitir la gravedad de lo que hace. Aquí es donde conviene detenerse y hacer una pregunta que corta como espada, pero también puede salvar como medicina. ¿Qué hace Dios cuando el marido ama el engaño más que la verdad? No la pregunta superficial de ¿me va a descubrir?, sino la pregunta profunda. ¿Qué hace Dios con un corazón que se entrena para traicionar? ¿Qué hace con una conciencia que se apaga? ¿Qué hace con alguien que repite el mismo pecado hasta convertirlo en identidad? Porque hay una diferencia entre caer y levantarse, y caer, justificar, y volver a caer como si nada. La primera situación revela fragilidad humana, la segunda revela un corazón que empieza a endurecerse. Y aún así, incluso en este escenario, hay una puerta abierta que no se debe ignorar. Dios confronta para rescatar, no expone por crueldad, sino por amor a la verdad, porque la verdad es el único suelo donde un hogar puede volver a pararse. Pero esa puerta no se abre con discursos bonitos ni con lágrimas estratégicas, se abre con honestidad real,
con un basta dicho desde dentro, con un deseo sincero de dejar de jugar con fuego. Porque cuando la infidelidad se vuelve costumbre, el problema ya no es solo lo que hice, es en quien me estoy convirtiendo, y esa es la batalla que realmente importa. Así que si hoy este mensaje te incomoda, tal vez no sea para condenarte, tal vez sea para despertarte, porque Dios no necesita gritar para hablar, a veces basta una verdad dicha con claridad para que el alma se mire al espejo y reconozca que el engaño promete libertad pero entrega esclavitud, promete emoción pero siembra ruina, promete control pero construye una caída lenta, silenciosa y dolorosa. Y si la costumbre está ganando terreno, es momento de frenarla antes de que el corazón se vuelva incapaz de sentir, incapaz de arrepentirse, incapaz de amar de manera limpia, porque el amor que se acostumbra a mentir termina olvidando cómo se ve la verdad. Y si el amor se acostumbra a mentir, también se acostumbra a dividirse, porque nadie sostiene una doble vida sin pagar un precio por dentro, y aquí viene una verdad que muchos no quieren mirar: el engaño no solo hiere a la esposa, también corrompe al que lo practica, lo va desarmando lentamente, como madera atacada por termitas, por fuera parece firme, pero por dentro ya está hueco, y lo más peligroso es que esa corrupción casi siempre empieza en silencio, en pensamientos que se repiten, en fantasías que se alimentan, en conversaciones que se esconden, en pequeñas decisiones que no parecen tan graves, hasta que un día lo secreto se vuelve costumbre y la costumbre se vuelve carácter. Porque cuando alguien repite la infidelidad, deja de ser un momento de debilidad y se convierte en una escuela de autoengaño. La mente aprende a justificar, a comparar, a decir no es tan malo, yo lo merezco, nadie se entera, yo sigo siendo buena persona. Y lo que no se nota es que con cada excusa se apaga un poco la sensibilidad, se pierde la capacidad de sentir compasión real, se rompe la coherencia interna, y esa incoherencia crea una tensión constante, una presión que no se ve pero se siente. Por eso muchas veces el infiel vive irritable, ansioso, impaciente, no porque la vida sea más difícil, sino porque está sosteniendo demasiadas versiones de sí mismo y ninguna es totalmente verdadera. La Biblia lo dice con una claridad que incomoda. Presenta al que comete adulterio como alguien falto de entendimiento y afirma que con ese acto termina dañándose a sí mismo, encontrando heridas y vergüenza que no se borran fácilmente. No se trata solo de que lo descubran, se trata de que el adulterio empieza a escribir una marca interna, una identidad torcida, la persona se mira al espejo y ya no sabe quién es sin la mentira, y cuando el corazón se acostumbra a esconder, también se acostumbra a usar a los demás, porque la infidelidad repetida convierte a las personas en objetos. La esposa se vuelve la que no puede saber, la amante se vuelve la que me hace sentir, los hijos se vuelven los que no deben enterarse, y así. El alma va perdiendo algo sagrado, la capacidad de amar con verdad. Y es aquí donde muchos se confunden, creen que el daño principal es externo, la discusión, el llanto, la amenaza de separación, la vergüenza pública, pero antes de todo eso hay un daño más profundo, la degradación del interior, porque el que vive engañando se entrena para actuar, para manipular, para controlar conversaciones, para medir palabras, para predecir reacciones, y ese entrenamiento se convierte en una prisión. Parece poder, pero es esclavitud, parece libertad, pero es dependencia, parece aventura, pero por dentro es cansancio, y cuando el cansancio crece, el corazón se endurece más, y cuando el corazón se endurece, ya ni siquiera se disfruta, solo se persigue, como quien bebe agua salada, cuanto más bebe, más sed tiene. También aparece otra consecuencia que casi nadie menciona en voz alta, la pérdida del respeto por uno mismo, porque aunque el infiel se ría, aunque se muestre seguro, aunque presuma control, por dentro sabe que no está siendo íntegro, y esa falta de integridad roba fuerza espiritual y emocional, roba paz, roba claridad, roba autoridad moral. Y lo peor es que después intenta compensar esa culpa con más orgullo, con más exigencias, con más frialdad, como si endureciéndose pudiera silenciar lo que su conciencia todavía intenta decirle. Por eso muchas veces se vuelve más crítico con la esposa, más impaciente con la casa, más agresivo con preguntas simples, porque necesita proteger su mentira como si fuera un tesoro, y en realidad está protegiendo su propia caída. La misma advertencia bíblica que habla de heridas y vergüenza muestra que el adulterio no es un juego sin consecuencias,
no es un desliz sin costo, es una puerta que, una vez abierta, deja entrar cosas que nadie invitó. Sospecha, ansiedad, comparación, culpa, paranoia, temor a ser expuesto, y aunque la persona piense yo manejo esto. La verdad es que nadie maneja un pecado que se vuelve hábito. El hábito termina manejando a la persona, y lo que era elección se vuelve necesidad, lo que era secreto se vuelve rutina, lo que era emoción se vuelve vacío, y ahí nace un tipo de tristeza rara, porque se tiene todo para estar bien, pero el alma no descansa, se ríe por fuera, pero por dentro no hay calma. Y Dios, que no es indiferente al sufrimiento de una esposa ni a la destrucción interna de un hombre, permite que la verdad empiece a golpear la puerta de la conciencia una y otra vez, a veces con una frase escuchada al pasar, a veces con una sensación de asco hacia sí mismo después de un momento feliz, a veces con el miedo de perderlo todo. Y aunque algunos intenten apagar esa voz vuelve, porque la verdad tiene esa insistencia, no grita siempre, pero no se rinde fácil, y cuando la infidelidad se vuelve costumbre, el primer campo de batalla no es el teléfono ni la agenda, es el interior, es ese lugar donde una persona sabe, sin aplausos y sin testigos, si está construyendo su vida sobre la verdad o sobre el engaño, y tarde o temprano, todo lo que se construye sobre engaño termina cayendo por su propio peso. Cuando la infidelidad se vuelve costumbre y el engaño se instala en la rutina, aparece una sensação perigosa de controle, como se tudo estivesse sob dominio, como se o celular sempre bloqueado. As desculpas prontas e as historias bem organizadas fossem suficientes para manter duas vidas paralelas sem que nunca se crucem. Mas por trás dessa ilusão existe uma verdade espiritual que não muda como tempo, por mais que o ser humano tente negociar. Deus não faz acordos como o que está escondido, Deus não assina contrato como segredo, Deus não abençoa o que está sendo cuidadosamente encoberto para continuar ferindo, e isso é algo que mais cedo ou mais tarde todo coração vai ter que encarar, porque o silêncio pode ser longo, mas nunca é eterno. Há autoengaño muito comum em quem vive no adulterio oculto, a pessoa pensa assim, se ninguém sabe, não está tão mal, se consigo esconder, consigo controlar, se minha esposa não sofre diretamente, então posso seguir, e essa lógica cria uma espécie de zona de conforto dentro do pecado. Como se a maior tragédia fosse ser descoberto e não o fato de estar traindo, mas Deus vê de outra maneira. Para ele o problema não começa quando o celular é checado ou quando surge uma mensagem suspeita. O problema já está instalado quando o coração escolhe a mentira como modo de viver, quando o erro vira hábito e o hábito vira esconderijo. Por isso a palavra afirma que não há nada oculto que não llegue a descobrir-se, ni secreto que não llegue a conocerse e salir a la luz, e essa frase corta a ilusão pela raiz, porque mostra que o segredo não é uma fortaleza eterna. É apenas o quarto escuro que o dia será iluminado. O pecado escondido pode até durar o tempo,
às veces meses, às vezes anos, e em alguns casos até décadas, e isso dá a falsa impressão de que Deus está indiferente, de que Ele não está vendo, ou de que, por não ter acontecido nada grave ainda, talvez nunca aconteca, só que o relógio de Deus não é o relógio humano, muitas vezes Ele espera. Não por cumplicidade, mas por misericórdia, dá tempo para arrependimento, tempo para mudança, tempo para que a própria pessoa se canse da mentira e busque a verdade antes de ser exposta, mas essa paciência não significa aprovação, porque a mesma escritura que fala da paciência de Deus também diz que Ele traerá toda obra a juízo, juntamente com toda cosa oculta, sea buena ou sea mala, ou seja, aquilo que hoje parece bem escondido já está registrado diante dele, mesmo que ninguém mais saiba, mesmo que todos ao redor acreditem na versão cuidadosamente montada. Quando o erro vira rotina, ele começa a deixar rastros, e isso é algo que muitos subestimam, porque acreditam que conseguem marcar tudo com modo oculto, apagar conversas, esconder recibos, inventar reuniões, mas não percebem que o primeiro lugar onde o pecado deixa saínas não é no histórico do telefone, é no caráter, o lar muda, a reacao muda, a paciência diminui, aparecem defensivas exageradas, explosões fora de contexto, uma frieza estranha na convivência, uma impaciência com perguntas simples, e tudo isso são rastros de algo maior, como pegadas na areia que mostram por onde alguém tem caminhado, e mesmo que a esposa não entenda exatamente o que está acontecendo, ela sente, algo dentro dela percebe que a verdade está vazando pelas frestas. Deus não negocia com o oculto justamente porque o oculto começa a governar quem o alimenta, o homem que vive o pecado escondido acha que manda no seu segredo, mas na prática o segredo é que manda nele, define seus horários, suas desculpas, seus medos, suas reacoes, suas prioridades, até seu humor. Por isso a Bíblia adverte que o pecado não fica neutro. Não é algo estático, é uma semente que cresce, é a advertência antiga contínua atual. O pecado acaba alcançando aquele que o abraca, como uma sombra que persegue mesmo quando a pessoa tenta correr em outra direção. No começo parece inofensivo, apenas mensagens, apenas conversas, apenas encontros sob controle, mas cada passo acrescenta peso na consciência, e esse peso mais cedo ou mais tarde aparece em alguma área da vida, na saúde emocional, nos relacionamentos, na espiritualidade, no sono, na paz que vai embora. E aqui entra ponto muito sério. Deus pode permitir que o oculto comece a se tornar visível não para humilhar gratuitamente, mas para interromper o ciclo que já está destruindo por dentro, porque enquanto tudo parece dar certo, é fácil continuar, é fácil justificar, é fácil dizer para si mesmo que está tudo bem. Por isso às vezes a exposição, ou hace flagrante. As coincidências que revelam uma conversa, de tal esquecido, uma ligacao fora de hora, funcionam como freio enviado pela própria mão de Deus, como se ele dissesse, até aqui chegou o engano, não vou deixar você aprofundar ainda mais essa destruição. E isso, que para muitos é o pai e pesadelo, pode ser na verdade o primeiro passo de resgate, se houver humildade para reconhecer. Mas antes da exposição pública, Deus trabalha na parte mais profunda, a consciência, e ali ele fala de maneira insistente, ainda que suave, aquela sensação de inquietação, de beijo depois de encontrou que supostamente era prazeroso, aquele incomodo quando houve uma mensagem sobre verdade, aquela angústia quando olha para a família e se dá conta de que está traindo pessoas que o amam sem saber, tudo isso são toques de Deus mostrando que ele não está em silêncio, apenas está chamando a acertou. Escondido, antes que tudo precise vir à tona, porque o plano de Deus não é fazer espetáculo da queda de ninguém, o plano dele é conduzir a verdade que liberta antes que a mentira destrua em definitivo. No entanto, quando a pessoa insiste, endurece, rido alerta, despreza as oportunidades de arrependimento, então é que está o de tempo até que os rastros formem rastro claro demais para ser negado, porque nenhum sistema de engaño é perfeito, nenhuma história. La primera manera en que Dios empieza a intervenir cuando el engaño se volvió rutina es esta. Él desenmascara la doble vida, no siempre con un escándalo inmediato, a veces con un proceso lento, casi imperceptible, pero constante, como una luz que entra por una rendija y cada día se ensancha un poco más hasta que ya no se puede fingir que el cuarto está oscuro. Porque la doble vida no se sostiene solo con astucia, se sostiene con energía emocional, con memoria, con frialdad, con control, y ese control se convierte en la propia grieta por donde la verdad se escapa. El infiel cree que domina la historia, cree que se organiza horarios, si borra mensajes, si inventa reuniones, si se muestra normal,
Nadie notará, pero la mentira tiene un problema. Exige perfección humana, y el ser humano no es perfecto. Por eso en algún momento se equivoca en un detalle pequeño. Una explicación que ayer era una y hoy es otra. Una frase que no encaja. Un gasto que no se justifica. Un perfume que no pertenece. Una ausencia que no era para tanto. Y no es que la esposa se convierta en policía. Es que el comportamiento deja de ser natural y la verdad empieza a pedir aire. Porque cuando alguien vive dividido, su vida también habla dividida. Como si el cuerpo estuviera en casa pero la mente estuviera siempre en otra parte. Y aquí ocurre algo importante. La máscara no cae solo por pruebas materiales. Muchas veces cae porque el carácter empieza a revelar lo que la boca intenta esconder. Aparecen reacciones desproporcionadas, defensas agresivas, impaciencia con preguntas simples, ironías para desviar conversaciones, acusaciones invertidas para confundir. Y ese patrón se repite tanto que un día ya no convence, porque la coherencia es algo que se nota incluso cuando no se sabe explicar. La esposa puede no tener una captura de pantalla, pero siente que el ambiente cambió, que el trato se enfrió, que la ternura se volvió mecánica, que la presencia se volvió ausencia disimulada. Dios desenmascara así, dejando que la propia mentira se traicione, porque la mentira, con el tiempo, se vuelve pesada. El infiel comienza a olvidar lo que dijo, a mezclar fechas, a repetir versiones parecidas pero no iguales, y entonces surgen contradicciones que nadie planeó, como si el mismo engaño se cansara de sostenerse, y ese cansancio se nota en lo cotidiano, en el tono de voz, en el ojo que evita mirar, en la necesidad de tener siempre una salida preparada, como si vivir fuera estar siempre apagando incendios que uno mismo provocó. La Escritura lo resume con una frase que es casi un espejo: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Fíjate en la diferencia. El íntegro no necesita un guión, no necesita ensayar, no necesita borrar rastros, camina con tranquilidad, pero el que pervierte sus caminos vive con miedo, y ese miedo lo quiebra, porque lo obliga a estar atento a todo, a controlar a todos, a sospechar de todos, como si el mundo fuera una amenaza constante. Y al final esa presión interna se convierte en señales externas que delatan lo que se quiso ocultar. A veces Dios desenmascara también a través de lo que el infiel no puede controlar: una llamada inesperada, una coincidencia que cruza caminos, una verdad dicha por alguien que no sabe toda la historia, una conversación escuchada a medias que de repente hace sentido, un detalle mínimo que se vuelve enorme porque ya había demasiadas piezas sueltas. Y la persona que engaña suele decir que mala suerte, pero la fe lo ve de otra manera. Cuando el pecado se vuelve rutina, la vida empieza a empujar la verdad hacia afuera, porque Dios no se alía con la oscuridad. Él hace que lo oculto pierda el poder de permanecer oculto para siempre. Jesús lo dijo de forma directa, sin adornos: nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, y añade que incluso lo dicho en tinieblas será oído a la luz. Eso no es solo una amenaza, es una ley espiritual. Lo que se susurra en secreto termina haciendo ruido, lo que se esconde termina pidiendo explicación, lo que se tapa termina apareciendo por alguna grieta, porque la verdad tiene una fuerza propia, y cuando Dios decide iluminar, la oscuridad no tiene cómo negociar. Y no pienses que el desenmascaramiento siempre ocurre como una humillación pública inmediata. Muchas veces empieza dentro de casa, con el infiel perdiendo el control de la narrativa, ya no consigue sostener la versión, ya no sabe cómo responder sin enredarse, se irrita, se desespera, intenta tapar una mentira con otra. Y en ese punto la esposa empieza a ver algo que antes era confuso, empieza a notar que no es imaginación, no es exageración, no es celos, es incoherencia real, es una vida que está caminando torcida y por eso tropieza en sus propias sombras. También existe otra forma en que Dios desenmascara, permitiendo que la conciencia del infiel se rompa por dentro, porque hay un momento en que la persona se cansa de actuar, se cansa de mentir, se cansa de fingir que tiene derecho a herir y aún así ser visto como correcto, y esa fatiga produce descuidos, confesiones a medias, frases que escapan, actitudes que delatan, como si el alma ya no soportara la distancia entre lo que se muestra y lo que realmente se vive, y cuando la conciencia se agrieta, el secreto deja de ser una fortaleza y se vuelve un peso que aplasta. En esa hora, el infiel suele sentir que está perdiendo poder, porque la doble vida siempre le da una falsa sensación de superioridad, de yo sé algo que los demás no saben. Si en el paso anterior veíamos cómo Dios desenmascara la doble vida, ahora aparece una segunda manera en que Él actúa, y es cuando rompe la fantasía del adúltero, esa película interna que promete libertad, emoción, validación,
como si la infidelidad fuera un atajo para sentirse vivo otra vez, para escapar de la rutina, para probar algo prohibido, sin pagar o pagando solo un precio controlado. Pero la palabra ya había advertido hace siglos que el camino no termina como empieza, que los labios de la persona ajena pueden destilar miel y su trato puede ser más suave que el aceite, pero su final es amargo como el ajenjo y agudo como una espada de dos filos. Sus pies descienden hacia la muerte y sus pasos se dirigen al sepulcro. En otras palabras, lo que hoje parece doce se torna veneno a mana, o que hoje parece jogos en risco se torna una ferida aberta que nao cicatriza fácil. La fantasía del adúltero empieza en la mente mucho antes de llegar a la cama. Comienza en pequeños diálogos internos. Con ella me siento escuchado, con él me siento deseada. Aquí no me juzgan, yo merezco esta alegría. Y con el tiempo esos pensamientos se vuelven un refugio secreto, un lugar imaginario donde todo es perfecto, donde no hay cuentas, donde no hay llanto de hijos, donde no hay responsabilidad. Pero Dios, que conoce el corazón mejor que nadie, no permite que esa burbuja sea eterna. Porque esa burbuja está construida sobre la mentira, y la mentira no aguanta el peso de la realidad. Tarde o temprano ele comeca a furar ese balao, e o primeiro sinal de que a fantasía está rachando e o beicio. Aquele momento depois do encontró perfeito en que a pessoa deita e senteu gosto amargo na alma, uma especie de resaca emocional. Porque o corpo teve prazer, mas o espírito saiu mais cansado ainda. É aí que muitos perceben pela primeira vez que não está ganando liberdade. Está perdendo paz. Proverbios usa uma imagem muito forte para falar disso. Pergunta se é possível tomar fogo no sem que a roupa queime, ou andar sobre brasas vivas sem que os pés se queimem, mostrando que é absurdo pensar que alguém pode se envolver como adulterio e escapar ileso de suas consequências, assim como é absurdo brincar com fogo e esperar sair sem nenhuma marca. E essa é exatamente a fantasia que Deus comeca a quebrar. Ele deixa claro, de formas diferentes, que não existe adulterio seguro. Não. Existe relacionamento paralelo sob controle, porque a própria natureza desse pecado é consumir, desgastar, arrancar algo precioso da pessoa que o pratica, seja caráter, seja dinheiro, seja saúde emocional, seja credibilidade, seja comunao com Deus. En el principio, el adúltero se siente poderoso, siente que tiene dos mundos, que puede elegir, que puede compensar, que puede manejar, pero de repente esa sensación se invierte. Ya no es él quien domina la situación, es la situación la que lo domina. Empieza a necesitar mensajes para calmar su ego. Empieza a depender de esa persona para sentirse valioso. Empieza a gastar más de lo que puede, a mentir más de lo que quería, a arriesgar más de lo que imaginaba, y ahí la fantasía de control se rompe, porque se da cuenta de que ya no está probando algo diferente, está preso, está atado, está adicto a una emoción que cada vez dura menos y cobra más caro, como alguien que va aumentando a dous de una droga sin perceber que está se destruyendo. Dios rompe esa fantasía también mostrando el costo real que antes se negaba, y ese costo casi nunca viene de una sola vez, viene en cuotas. Primeiro a culpa que aparece de madrugada en nao deixa dormir en paz, depois o medo constante de ser descoberto, o coracao acelerando con cualquier notificacao, cualquier olar diferente da esposa, depois a ansiedade de ter que manter versoes, o cansaco de atuar o tempo todo. E pouco a pouco esa vida paralela que prometía descanso va virando justamente o contrario, uma fonte diaria de tensao, de nervosismo, de irritacao, e no fundo o adúltero sabe que nao é a esposa o verdadeiro peso, é o pecado que ele escolheu alimentar. Y además del peso emocional, la Biblia no es suave al hablar de las consecuencias concretas, habla de deshonra, de heridas, de vergüenza que no se borra fácilmente, de la pérdida de respeto. Incluso cuando pasa el tiempo, muestra que el adulterio puede consumir recursos, destruir reputaciones, desgastar años de trabajo, manchar un nombre que se tardó décadas en construir. Y cuando Dios empieza a permitir que esas consecuencias aparezcan, no es porque Él sea cruel, es porque está rompiendo a mentira de que todo ficará como está mostrando una práctica que nao se brinca con fogo sem se queimar, que nao se entra en terreno prohibido sem deixar ali pedaco da propia dignidade. Hay otro punto en el que la fantasía se rompe con fuerza, cuando el adúltero descubre que lo que idealizaba en la otra persona también tiene sombras, defeitos, ciúmes, cobrancas, necesidades, porque ninguém personajem de filme o tempo todo, e aquele lugar que parecía perfeito comeca a mostrar rachaduras, discussões, chantagens emocionais, insegurancas. E de repente ele percebe que fugiu de uma realidade difícil para entrar en outra realidade igualmente complicada, ou até paie, só que agora carregando culpa e mentira junto,
É en ese momento que muitos en temas en sacao de ter sido engañados não só pela outra pessoa, mas principalmente por sí mesmos. En medio de todo esto, la voz de Dios sigue siendo clara. El matrimonio es algo honroso. El lecho conyugal debe ser sin mancha, pero a los inmorales y a los adúlteros se los juzgará, y esa frase, lejos de ser solo amenaza, es un aviso amoroso de que Dios no va a reconstruir una vida sobre el terreno de una fantasía adulterina. Él no llama a bendición a lo que comenzó con traición, no llama a propósito a lo que nace pisando pacto quebrado. Por eso él mesmo trata de desmontar o cenario ilusorio, para que a pessoa volte a ver cuando Dios rompe la fantasía. Muchas veces la siguiente etapa es aún más seria, porque ya no se trata solo de incomodidad interna o de señales que se escapan, se trata de juicio, y la palabra juicio asusta porque la gente la imagina como un rayo que cae del cielo, pero en la vida real suele llegar como una puerta que se cierra, como una red que se estrecha, como un límite que Dios pone para que el pecado deje de mandar, porque Dios honra el matrimonio, no lo trata como un papel, lo trata como un pacto, y por eso la Escritura dice con claridad que el matrimonio debe ser honrado y el lecho sin mancha, y también afirma que Dios juzgará a los adúlteros. Esa frase no es una amenaza vacía, es una declaración de autoridad. El adúltero puede engañar a la esposa por un tiempo, puede engañar a los amigos, puede engañar al pastor, incluso puede engañarse a sí mismo, pero no puede engañar a Dios, y cuando Dios decide juzgar, el problema ya no es cómo lo oculto, sino cómo lo sostengo, porque lo que antes parecía manejable se convierte en algo que pesa, aprieta y exige rendición de cuentas. El juicio de Dios no siempre llega como un escándalo público inmediato, muchas veces llega como una cosecha inevitable, como consecuencias que empiezan a alinearse y quitarle al infiel el control de la narrativa. De repente ya no puede dirigir la conversación, ya no puede apagar todas las dudas, ya no puede manipular con la misma facilidad. Ya no puede sostener el personaje de marido normal sin que el propio desgaste lo contradiga, y es ahí donde se entiende algo clave. El juicio no es solo castigo, también es interrupción. Dios corta el flujo de una mentira que estaba destruyendo a otros y destruyendo al propio mentiroso, porque un pecado repetido no se queda quieto, crece, exige más, se vuelve más atrevido, y si no es detenido, termina arrasando con todo. Hay personas que creen que el juicio de Dios es solo para el final de los tiempos, pero la Biblia muestra que el Señor también actúa en el presente como juez justo, y en un asunto como la traición, donde hay engaño, daño, manipulación y uso del otro, la palabra advierte que nadie debe agraviar ni engañar a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Eso toca un punto que el adúltero no quiere admitir. La infidelidad no es solo un asunto privado, es defraudar, es robar, es quitar de la esposa algo que le pertenece por pacto, es jugar con la dignidad de la familia, es crear una herida que no se borra con flores ni con un perdón dicho a medias, y cuando Dios se levanta como juez, Él mira también a la víctima silenciosa, Él ve las lágrimas escondidas, Él ve la ansiedad, Él ve la confusión, Él ve el corazón que fue quebrado sin haber elegido esa guerra. Y cuando ese juicio comienza, sucede algo muy fuerte. El adúltero empieza a cosechar la pérdida de su propio poder, porque la doble vida siempre da una falsa sensación de superioridad, como si el que engaña estuviera por encima de los demás, como si tuviera el control del tablero, pero el juicio de Dios revierte eso. Y la persona comienza a verse pequeña frente a la realidad, empieza a sentir que no puede detener el avance de la verdad, que sus excusas ya no convencen, que su carisma ya no tapa la incoherencia, que su ira ya no asusta como antes, que su silencio ya no domina la casa, y esa es una de las señales más evidentes. Cuando Dios pone bajo juicio, el infiel deja de controlar la historia y empieza a ser controlado por sus propias consecuencias. A veces el juicio llega tocando el lugar donde más duele, la reputación, esa imagen cuidadosamente construida, porque hay gente que tolera vivir mal en privado, pero no soporta quedar mal en público, y Dios permite que lo que estaba sostenido por apariencias empiece a caerse, no porque Él disfrute la humillación, sino porque las apariencias no salvan a nadie. Y si la persona solo se arrepiente cuando la imagen se mancha, entonces la imagen se convierte en un ídolo, y Dios no comparte el trono con ídolos. Otras veces el juicio toca el cuerpo, estrés, insomnio, ansiedad, falta de paz, y no es que Dios se complazca en el sufrimiento, es que el pecado trae desorden, y ese desorden se manifiesta, porque no se puede vivir en guerra interna y esperar que el corazón esté tranquilo. También puede tocar el dinero, porque mantener el secreto cuesta, y el pecado siempre cobra, aunque al inicio parezca barato, y cuando el juicio avanza, esa factura aparece, gastos que se multiplican, decisiones impulsivas,
pérdidas, descuidos, y de pronto la persona entiende que no era un desliz, era un camino que exigía sacrificios cada vez mayores. Hay un momento en que el juicio se vuelve casi insoportable para quien insiste en la mentira, porque se rompe la ilusión de que basta con ser más cuidadoso, y aquí muchos reaccionan mal, intentan culpar a la esposa, intentan decir que ella provocó, que ella no entendía, que ella exageró, intentan convertir la víctima en culpable para salvar el ego. Pero ese es precisamente el punto donde se nota que el juicio está haciendo su trabajo, porque Dios no solo juzga actos, Dios juzga también la dureza, la falta de compasión, la soberbia de justificar la traición como si fuera un derecho. Entonces las opciones se reducen, y la vida lo aprieta de un modo que ya no se puede ignorar, o reconoce la verdad y se rinde, o se hunde intentando sostener un castillo de arena mientras la marea sube. Y es importante decirlo sin rodeos, Dios honra el matrimonio, por eso no protege el engaño, no cubre la infidelidad para que siga cómoda, no bendice un corazón dividido que quiere placer sin responsabilidad, y cuando pone a alguien bajo juicio no es para destruir sin sentido, es para mostrar que el pecado no es un juego, que la traición no es una fase, que la mentira no es una estrategia sostenible, y que el hogar no fue creado para ser un teatro. El juicio de Dios tiene un propósito, quitarle al pecado el derecho de seguir gobernando, y obligar al infiel a mirarse sin maquillaje, para que por fin entienda que el verdadero peligro no era ser descubierto, el verdadero peligro era acostumbrarse a vivir lejos de la verdad y llamar a eso normal, porque cuando alguien normaliza el engaño, lo siguiente que pierde no es el matrimonio. Después del desenmascaramiento y después de ver cómo la fantasía se rompe, llega un momento que ya no admite más excusas, porque la vida se estrecha, las consecuencias se acercan, la conciencia grita más fuerte, y el corazón entiende algo que antes evitaba. Aquí hay un punto de quiebre, y en ese punto solo existen dos caminos, no tres, no hay un término medio, donde se pueda seguir mintiendo pero sin pagar el precio, no hay un equilibrio entre engañar y conservar intacto el hogar, no hay una manera elegante de traicionar y al mismo tiempo permanecer limpio por dentro, y aunque al ser humano le encante negociar con sus límites, con Dios no se negocia la verdad, se la abraza o se la rechaza, y esa decisión define todo lo que viene después. Hay gente que llega a ese punto y todavía intenta inventar un tercer camino, el camino de la fachada, pedir perdón sin confesar todo, prometer cambios sin cortar la relación paralela, calmar a la esposa por unas semanas y luego volver al oculto cuando se enfríe la vigilancia, pero eso no es restauración, es administración del pecado. Es mantener la puerta abierta para regresar cuando haya oportunidad, y ese camino siempre termina peor, porque si algo ha mostrado este proceso es que el pecado no se queda en el mismo tamaño, crece, exige, endurece, y cuando se le da permiso para volver, vuelve más fuerte, con menos culpa y más descaro, y entonces la caída que antes parecía controlable se convierte en inevitable. Por eso el punto de quiebre es tan decisivo, o hay arrepentimiento verdadero o hay derrumbe, o hay ruptura total con el engaño o hay continuidad del juicio, o hay regreso a la luz o hay más oscuridad, porque el pecado sostenido se vuelve una dirección, y una dirección, si no se cambia, siempre lleva al mismo destino. Jesús habló de esto usando una imagen simple y contundente. Existe una puerta ancha con un camino espacioso que muchos eligen y que termina en perdición, y existe una puerta estrecha con un camino angosto que lleva a la vida y que pocos encuentran. Esa imagen no es solo para religiosos, es una descripción de cómo funcionan las decisiones profundas. Lo ancho suele ser lo fácil, lo que no exige muerte del ego, lo que permite seguir justificándose, lo que evita rendir cuentas, pero lo estrecho es lo que obliga a dejar cargas, a decir la verdad completa, a renunciar a lo que alimenta la mentira, a caminar sin máscara. Y aquí conviene hablar claro. Arrepentimiento no es sentirse triste por haber sido descubierto, eso es solo dolor por la consecuencia. Arrepentimiento es odiar la mentira aunque nadie te hubiera encontrado, es cambiar aunque pierdas comodidad, es reconocer el daño sin minimizarlo, es dejar de culpar a la esposa, dejar de culpar a la rutina, dejar de culpar al estrés. Porque la verdad es que muchos viven estresados y aún así deciden ser fieles. Muchos pasan por crisis y aún así deciden honrar su pacto. Entonces el arrepentimiento real no busca una explicación que lo haga parecer menos grave, busca una transformación que lo haga terminar de una vez. La Biblia pone un límite espiritual que no se puede suavizar con discursos bonitos. Pablo advierte a la iglesia de Corinto que los injustos no heredarán el reino de Dios y menciona, entre otros, a los adúlteros, como una advertencia seria para quien decide permanecer en ese pecado como estilo de vida. No se trata de una lista para señalar a otros, se trata de una alarma para despertar al que está jugando con fuego.
como si el tiempo lo protegiera, porque hay pecados que no solo ensucian la reputación, también deforman el alma, y cuando el alma se deforma, la persona empieza a llamar normal a lo que antes llamaba vergonzoso. Empieza a perder el temor de Dios y a temer solo al escándalo, y esa es una pendiente peligrosa. En este punto, algunos dicen, entonces ya no hay esperanza, pero esa no es la intención de la palabra. La intención es mostrar que no existe esperanza sin ruptura, no existe restauración sin verdad, no existe vida nueva sin renunciar a la vida doble, porque si el corazón quiere a Dios pero también quiere conservar el adulterio como reserva secreta, en realidad no quiere a Dios, quiere un seguro espiritual para seguir pecando con menos culpa. Y por eso Dios lleva a una elección, como lo hizo desde antiguo cuando dijo que delante del ser humano están la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y llamó a escoger la vida para vivir. Escoger la vida, en este contexto, significa escoger la verdad aunque duela, escoger la limpieza aunque cueste, escoger la integridad aunque implique perder lo que alimentaba la fantasía. ¿Y cómo se ve ese arrepentimiento verdadero en la práctica, en lo cotidiano, donde no hay micrófono ni aplausos? Se ve cuando el hombre deja de administrar su pecado y lo confiesa con claridad, sin medias frases, sin detalles acomodados para parecer menos culpable. Se ve cuando corta el contacto que lo arrastra, cuando cambia hábitos, cuando acepta ser acompañado, cuando deja que haya transparencia real, cuando entiende que la confianza no se exige, se reconstruye con tiempo y con hechos repetidos. Se ve cuando renuncia al orgullo de yo puedo solo y acepta límites, rendición de cuentas, disciplina. Porque si la caída se volvió costumbre, la salida también tiene que volverse costumbre, pero ahora una costumbre de verdad. Y si no hay eso, si no hay ruptura, entonces el otro camino avanza solo, como una piedra que rueda cuesta abajo. Al principio parece lenta, pero cada metro toma velocidad y llega un momento en que nadie la detiene con palabras, porque ya viene con fuerza de hábito, con fuerza de mentira, con fuerza de corazón endurecido. La caída inevitable no siempre sucede de un día para otro, a veces tarda, a veces parece que se detuvo, pero por dentro sigue avanzando, porque donde no hay arrepentimiento, el juicio sigue trabajando, donde no hay luz, la oscuridad sigue ocupando espacio, donde no hay verdad, la mentira sigue pidiendo alimento. Ese es el punto de quiebre, 2 caminos, no 3, y la pregunta no es qué me conviene para salir del problema, sino qué camino voy a elegir para salvar mi alma y para detener el daño que estoy causando. Porque la vida puede soportar muchas cosas, pero no soporta vivir eternamente dividida, y Dios puede perdonar, puede restaurar, puede transformar, pero no va a llamar paz a una tregua con el pecado, ni va a llamar amor a una relación sostenida por engaño, ni va a llamar arrepentimiento a una tristeza que no cambia nada, y cuando llega ese momento de definición, el silencio se acaba y el corazón, por fin, queda frente a frente con su propia decisión. Cuando se dice que Dios lo hace desaparecer de la vida de la esposa, no siempre significa una desaparición física inmediata, muchas veces significa algo más profundo y más liberador. Dios le quita al infiel el poder de gobernar el corazón de ella con manipulación, con miedo, con confusión, con promesas vacías. Y en ese mismo movimiento Dios rompe el ciclo que la mantenía atrapada en una historia donde nunca podía tener claridad ni descanso, porque hay ausencias que duelen pero también hay presencias que destruyen. Y a veces lo más misericordioso que Dios hace es cortar la influencia de alguien que ya no está amando, está usando, ya no está cuidando, está consumiendo, ya no está construyendo, está desgastando. Durante mucho tiempo, la esposa puede vivir como si estuviera caminando dentro de una niebla, siente cosas, sospecha, percibe cambios, pero no logra nombrar la verdad con firmeza, y esa niebla es el terreno favorito del engaño, porque en la niebla el infiel se vuelve experto en girar la conversación, en hacerla dudar de su intuición, en acusarla de exagerada, en ponerla a defenderse en vez de preguntar, en hacer que ella se sienta culpable por desconfiar, como si la traición fuera una imaginación y no un acto real. Por eso desaparecer a veces empieza así. Dios no necesariamente lo saca de la casa primero, pero sí saca la niebla de la casa, y cuando la niebla se va, la manipulación pierde fuerza, porque la manipulación solo prospera donde la verdad está apagada.
Y aquí entra una clave espiritual que cambia todo. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad no es una frase bonita para decorar la pared, es una intervención concreta de Dios en la mente y en el corazón, porque cuando la verdad llega, la esposa deja de vivir reaccionando a emociones confusas y comienza a caminar con criterio, deja de mendigar migajas de honestidad y empieza a exigir coherencia, deja de sentirse loca por percibir incoherencias y entiende que lo incoherente era la situación, no ella, y en ese punto el infiel empieza a desaparecer como figura dominante, ya. No controla la narrativa, ya no marca el ritmo, ya no decide que se habla y que no se habla, porque la luz pone límites donde antes había sombras. Dios también lo hace desaparecer sacando a la luz lo que estaba escondido, no por morbo, no para crear espectáculo, sino porque la oscuridad era parte del mecanismo de control, y la Biblia enseña que no se debe participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, y afirma que cuando las cosas son puestas en evidencia por la luz, se hacen manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Cuando Dios trae esa luz, el secreto deja de ser un arma, la doble vida deja de tener el mismo poder de intimidación, la amenaza de si hablas, destruyes la familia pierde peso, porque lo que destruye la familia no es la verdad, es el pecado oculto, y cuando la verdad se muestra, aunque duela, al menos se puede decidir, se puede cortar, se puede sanar, se puede proteger a los hijos, se puede detener el desgaste diario que estaba matando la paz de la casa. Ahora bien, ese desaparecer puede tomar formas diferentes, y entender esto ayuda a no confundir el actuar de Dios con una sola salida, porque Dios trabaja con justicia, pero también con procesos, con tiempos, con restauraciones y con cierres, según el corazón de las personas y según el nivel de daño que se ha acumulado. A veces Dios lo hace desaparecer como influencia, y esta es una de las liberaciones más subestimadas. El hombre puede seguir existiendo, incluso seguir viviendo bajo el mismo techo por un tiempo, pero ya no tiene el mismo acceso al mundo interior de la esposa, ya no puede manejarla con lágrimas tardías, con regalos estratégicos, con promesas repetidas, con amenazas sutiles, porque ella dejó de ser gobernada por el miedo y empezó a ser guiada por la verdad, y cuando una mujer vuelve a la verdad, el manipulador siente que la perdió, no porque ella se haya vuelto dura, sino porque ella se volvió lúcida, y esa lucidez es una forma de protección de Dios, una muralla invisible que impide que el engaño siga chupando vida de su alma. En otros casos, Dios lo hace desaparecer como presencia, y aquí se debe hablar con sobriedad, porque no siempre el resultado final es el mismo, pero si hay algo constante, Dios rompe el ciclo, y a veces romper el ciclo implica separación, distancia, límites firmes, consecuencias legales, cambio de casa, cambio de rutina. Porque hay situaciones donde la presencia del infiel no es solo un problema moral, es un ambiente de violencia emocional, de gaslighting, de presión, de desgaste constante, y Dios no llama a nadie a vivir esclavo de la mentira para mantener una apariencia. Cuando Dios interviene, Él puede abrir caminos para que la esposa recupere su dignidad, su estabilidad, su capacidad de respirar sin estar midiendo cada palabra, y eso también es desaparecer. Ya no hay una figura dentro de casa imponiendo caos y luego exigiendo silencio. Y existe una tercera forma, que muchos no esperan, pero que también es real. Dios lo hace desaparecer como antigua identidad, es decir, el viejo hombre cae y aparece alguien transformado, no una versión maquillada que sabe pedir perdón para evitar perder comodidades, sino una vida realmente nueva, y la Biblia lo expresa así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La restauración de verdad no nace de promesas bonitas ni de lágrimas de último minuto, nace de la verdad completa, dicha sin maquillaje, sostenida con hechos y confirmada con tiempo. Y cuando Dios cierra este proceso, lo hace con una lección que queda para siempre. Él toma en serio el honor del matrimonio, y por eso nunca protege el engaño, protege la luz que puede salvar a los que están dispuestos a cambiar. La mayoría de las personas quiere arreglar el matrimonio sin pasar por el lugar que más duele, la confesión. Porque la confesión obliga a soltar el control, obliga a renunciar a la narrativa manipulada, obliga a mirar a los ojos y decir la verdad aunque el orgullo se quiebre. Pero la Biblia dice algo que no deja espacio para atajos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Observa que no basta con confesar, también hay que apartarse, porque confesar sin apartarse es solo descargar culpa, mientras se deja la puerta abierta para repetir.
Y apartarse no es solo bloquear un número, es cortar el alimento del pecado, es eliminar rutas, hábitos, coartadas, amistades cómplices y cualquier puente que conecte con la vida vieja. Por eso muchas reconciliaciones fracasan, porque se intentan construir sobre promesas y no sobre verdad, sobre emoción y no sobre integridad, sobre yo juro que ahora sí y no sobre medidas concretas que protegen el pacto. La verdad no es enemiga del matrimonio, la verdad es el piso del matrimonio. Sin ella no hay confianza, y sin confianza no hay hogar, solo convivencia tensa. Y aquí aparece el choque más duro para el infiel. La confianza no se exige, se vuelve a merecer, y se vuelve a merecer con transparencia real, con coherencia diaria, con paciencia para responder preguntas, con humildad para aceptar límites. Si el infiel quiere restauración, tiene que aceptar que la restauración tendrá un costo, y ese costo se llama rendición de cuentas. También hay que decir esto sin suavizarlo. El matrimonio no es solo un acuerdo humano, es un pacto ante Dios, y Dios se presenta como testigo de ese pacto cuando denuncia la deslealtad contra la esposa. Eso significa que no es solo una crisis de pareja, es una ruptura de alianza, y por eso el proceso no se resuelve con frases románticas, se resuelve con arrepentimiento, reparación y un nuevo estilo de vida. Reparación es reconocer el daño sin culpar a la víctima, es pedir perdón sin condiciones, es renunciar al orgullo que exige comprensión inmediata, es entender que el dolor de la esposa no es drama, es consecuencia. Reparación también puede implicar buscar ayuda, acompañamiento, consejería y estructuras claras para que la mentira no vuelva a tener terreno. Y si alguien escucha esto y piensa, yo ya hice demasiado, no hay vuelta, la Biblia vuelve a abrir una puerta, pero una puerta con verdad, no con maquillaje. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Este perdón no es un permiso para repetir, es una limpieza que exige abandonar lo que ensuciaba, porque Dios perdona para transformar, no perdona para que el engaño siga cómodo. La persona que de verdad se arrepiente no pide perdón para evitar perder cosas, pide perdón porque entiende que estaba perdiéndose a sí misma y decide volver a ser íntegra aunque eso implique enfrentar consecuencias. A partir de aquí, la restauración solo puede sostenerse en 3 pilares simples, pero exigentes: confesión completa, cambio verificable y fidelidad comprobable. Confesión completa significa que la esposa no tiene que vivir reconstruyendo la historia con pedazos, porque eso la enferma, la mantiene atrapada, le roba paz, y Dios no llama a nadie a sanar viviendo en incertidumbre permanente. Cambio verificable significa que las palabras se alinean con decisiones visibles, y que las medidas de transparencia no se viven como castigo, sino como medicina. Fidelidad comprobable significa que, con el tiempo, la conducta se vuelve consistente, ya no hay doble vida, ya no hay zonas grises, ya no hay secretos inofensivos, porque lo que empezó con secretos siempre termina cobrando caro. Y si aún así no hay verdad, entonces no hay restauración, hay solo un aplazamiento del problema, una tregua falsa que se rompe a la primera oportunidad. Dios puede sostener a una esposa en medio de una tormenta, puede darle claridad, fuerza, dirección, y puede romper el ciclo de manipulación como ya se vio antes, pero no va a llamar paz a un hogar que se mantiene respirando mentira. La verdad es el inicio, el medio y el final de la reconstrucción, y cuando la verdad llega, puede doler, pero también puede liberar, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad es la que permite que la esposa deje de vivir bajo presión, y también es la única libertad que puede rescatar al infiel de seguir cayendo en su propia oscuridad. Así que el cierre de todo esto no es un final bonito, es un final real. Dios no protege el engaño, Dios protege el pacto, protege la dignidad, protege la luz, y si hay restauración será porque la verdad fue abrazada sin excusas y sostenida con hechos, y si no la hay, aún así la verdad seguirá siendo la mano de Dios sacando a la esposa de la niebla para que viva con paz y con dirección. Porque el matrimonio no se reconstruye con promesas, se reconstruye con confesión, con cambio y con fidelidad que se puede ver.